Hola, bienvenidos hermanos a nuestro canal. Hoy les estaremos compartiendo el 30º domingo del tiempo ordinario. Si tienen una pregunta o comentario, déjenlo en la cajita de abajo. Les contestaremos lo más pronto posible. Que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él, uno de ellos que era doctor de la ley, y le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, comentar. Bien, es un evangelio muy corto, pero su contenido es algo que nos hace reflexionar, ¿no? sobre la antigua manera de lo que se tenía, la percepción del por qué no hacer las cosas, ¿no? Vemos muy claro que Jesús resume ahí, ¿no? Decíamos que los mandamientos, no hagas esto, no mates, no robes, no hagas esto, ¿no? Pero Jesús de una manera muy directa nos dice, ¿no? Se resume todo, se basa en el amor. Si recibes el amor de Dios y tú lo practicas también, pues habrá los conflictos y esas cosas, pues serán en menor escala, ¿no? En todas esas cosas. Entonces yo creo que precisamente la manera como nosotros tenemos esa manera de pensar acerca del amor, casi desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido con razonamiento humano, ¿no? Siempre ha sido como muy limitado, siempre en base a humano, ¿no? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto te ama Dios a ti? Pero yo creo que el amor de Dios, en cierto modo, para la manera de pensar mía, creo yo que la mentalidad humana no está limitada para poder tener una idea muy clara de lo que conlleva la palabra amor, ¿no? En la que Jesús resume toda la ley. Y yo creo que hoy sería una muy buena oportunidad, porque yo creo que muchos de los hermanos que nos están viendo también han tenido esa experiencia posiblemente como la que yo tuve o cada uno de nosotros, ¿no? Acerca de, nos han dicho del amor de Dios, pero casi siempre de una manera, ¿no? Como un padre ama a sus hijos, como la esposa ama al esposo, ¿no? Pero creo yo que es mucho más allá que el concepto humano, ¿no? Parte de Dios. Bueno, ya creo que ya explicó usted la historia del amor humano. Y aquí yo creo que, bueno, ahora estaba yo pensando en el cómo la aplicación, yo creo que ahora, cuando hablamos de Jesús, hablamos del amor, yo creo que cuando llegamos a un lugar también, estaba yo pensando en cuál era la intención de ir a Jesús. Igual, vamos para conocerlo o porque necesitamos un favor. Entonces casi yo estaba pensando que casi muy pocos es por conocerlo, más bien es porque necesitamos un favor o algo. Y por eso estaba meditando en esto. Sin conocerlo jamás vamos a poder amarlo. Damos conocerlo para amarlo. Ya amarlo vamos a amar también a nuestro prójimo y vamos a amar las cosas que están a nuestro alrededor. Precisamente yo analizaba ese mismo punto, amar a Dios, sobre todo ¿qué es amar a Dios? Y como dice usted, ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Entonces creo que el primer paso para nosotros es empezar a conocer quién es Dios, para poder amarlo, porque nadie puede amar a quien no conoce. Y una vez al irlo conociendo, también como usted decía, vamos a poder
amar al prójimo de alguna manera como Dios ama, ¿verdad? Entonces, pero sí es bien importante empezar de abajo. ¿Quién es Dios para poder amarlo en realidad? Es lo que estaba pensando. Pues también es conocer a Dios y amarlo, y si en verdad lo amamos, vamos a poder amar al prójimo si es el amor verdadero, lo vamos a amar sin dañar a nadie, y por amar así no vamos a dañar, y vamos a mostrar el amor de Dios también con hechos, para que los demás miren, se muestre el amor de Dios a los demás. A mí me parece como no podemos separar el amor, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. O sea, tienen que ir unidos, porque tanto Dios, como Dios es amor, Dios nos da el amor. Entonces nosotros así como Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Él nos ama, nosotros también debemos de querer lo mejor para los demás, por amor. Bueno, ¿qué significa esta palabra, lo que dice Jesucristo? Amar a Dios con todo nuestro, ¿no? Corazón, más mente y Alma. ¿Cómo? Nuestra alma. ¿Cómo? Nuestra Alma. alma. Ok. ¿Qué significa esto? Con todo lo que tenemos como seres humanos. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos amor tenemos? ¿Cuántos poderes de alma tenemos? ¿Qué significa esto? Estamos hablándonos, ¿no? Ustedes de reflexionar, ¿no? Así, conocer. Pues yo digo, es con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, porque hablar de mente, corazón, alma, pues es todo nuestro ser. Ajá. Pero Pero ¿qué significa todo? Todo nuestro ser, todo nuestro corazón, la alma. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta probablemente de mucha gente, ¿no? Así todos nosotros. Sí. Pues yo creo que todo lo que somos, tanto físicamente como espiritualmente, como las dos. No, porque, por ejemplo, el autor, Barclay, el comentarista, ¿no? Dijo que este evangelio nos describe o nos da la definición completa de cuál es la religión, ¿no? De cuál es la religión. Entonces, ¿no? Bueno, probablemente cuando habla de toda nuestra alma, corazón y mente, probablemente cada vez que funciona esta facultad debemos que probablemente dirigir, ¿no? O encuentra esta función física, ese complemento en el Señor, en Dios, el Creador, ¿no? Debemos dirigiendo cualquier reflexión que haya, ¿no? El corazón, mente, ¿no? Del alma, debe llegar a ese encuentro con Dios para que haya sentido, y conociendo de esa manera, ¿ya? Vamos a reconocer quiénes somos. Por ejemplo, estaba pensando en esto, por parte de la plática el viernes. ¿Cómo conocieron realmente a Adán y Eva, a Dios? ¿No? Es muy interesante la pregunta. ¿Cómo conocieron a Dios? ¿Escucharon la voz? ¿O cómo? ¿No? Yo recuerdo que cuando estaban en el seminario, como el profesor dijo, bueno, no, ellos llegaron a conocer a Dios, no, a la humanidad llegó a este punto cuando reconocieron quiénes eran y quién es Dios. Así. ¿Qué es eso? ¿No? Así, ¿no? Porque yo estaba pensando que probablemente, pero porque realmente nosotros, miren, hasta los paganos están anhelando
a tener esa relación con un ser más fuerte, más poderoso que ellos. Y por no conocer, ¿no?, la espiritualidad de Dios, están adorando al sol, adorando las vacas, adorando cualquier cosa o cualquier cosa en el mundo más poderoso. Está buscando, como dice San Agustín, ¿qué dice San Agustín? No estamos en nuestra alma en contento o en paz hasta que encontremos a nuestro Señor, a nuestro Creador, ¿no? Probablemente está en nosotros esto, como instinto, como, ¿no? ¿Ah? Entonces vamos, probablemente debe que comenzar en esto, ¿no? Que, por ejemplo, como los paganos no conocen nada de Cristo, de Dios, están anhelando a adorar, ¿no?, a relacionar con un ser que ellos no conocen hasta ahora, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. Probablemente están en nuestra naturaleza también. Hasta que yo pensé también, probablemente los primeros tenían conciencia, pero al transcurso de la historia, ya más poco a poquito, la especie humana ya he perdido este conocimiento, recuerdo o memoria de Dios. Hasta como sucedió hace mucho tiempo, ahora no tenemos ni recuerdo, ¿no? Es muy interesante pensar en esto. Pero ahora estamos hablando de nosotros, ¿no?, en la actualidad, hoy. ¿No? Sí. Hoy. ¿Qué estamos haciendo para que realmente la religión tenga sentido? Y lo que estamos haciendo como creyentes, como discípulos, estamos encontrando sentido en lo que estamos haciendo, ¿no? Es el punto, ¿no? Con todo nuestro corazón, alma y ser, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Ahora, hablando de esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos que amar a nuestros hermanos o a nosotros mismos? Porque dice, ¿no?, deben que amar a nosotros, no, a ellos como amamos a nosotros. ¿Y cómo amamos a nosotros? ¿No? No, esas son preguntas que... ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que una de la primera, lo que debiéramos de tener en mente sería, como dijo Miguel, no podemos conocer a alguien, no podemos amar a alguien que no conocemos. Y si voy un poco yo a la historia de cómo comenzó el conocimiento de Dios en mí lo traigo desde niño. Si hago así como un poquito y voy hacia atrás de mi mente, siempre fue solamente de forma textual nos decían que Dios era así y que de cierta manera. Pero yo creo que ahora, como usted dice, que en la actualidad y ahora la manera de cómo lo conozco es totalmente diferente a cuando me decían que Dios era de cierto modo, porque ahora ya tengo conciencia de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y a través de entre más es el conocimiento, entonces hay más seguridad de que verdaderamente es un Dios de amor y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si nosotros lo conocemos y conocemos su amor, el dar ese amor de parte de nosotros a los demás no sería algo difícil de hacer, porque ya lo tenemos, ¿no? Como dicen, recíproco, amor recíproco, ya sé de dónde viene y ya yo también lo doy, ¿no? Lo practico. No, pero la cosa no va. Creo que debemos que empezar, ¿no? Realmente en nosotros, ¿no?
Yo quiero lo mejor para mí. Así, ¿no? Después, la necesidad de cada uno a relacionar con alguien más poderoso que nosotros. Realmente podamos que empezar allá, ¿no? Como me amo a mí. Después buscar esto. Y no es fácil, hermano, porque venimos de diferentes lugares, diferentes familias, diferentes ambientes, es diferente, ¿no? Entonces cada uno tiene su idea, Sí. cada uno. Pero tenemos la ventaja de conocer a más o menos, o saber más o menos de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos las religiones, ¿no? Pero Sí, bueno, yo estaba pensando en al prójimo como a mí mismo y obviamente como dice usted, y el Evangelio también lo está aclarando. Creo que si no nos amamos a nosotros mismos, pues no vamos a poder amar al prójimo. Pero yo estaba analizando antes esa parte y bueno, está la parte física y la parte espiritual, que aquí, mientras estamos en este mundo, no las podemos separar. Pero obviamente, por ejemplo, nosotros pues queremos lo mejor para nosotros, pero la parte física creo que no es el límite. Pienso que la mayoría de los cristianos estamos concentrados en lo mejor para mí, pero la parte física, lo material. Pero para mí también lo principal precisamente es tener a Jesús en mi vida. bueno, No sé. a ver, voy a hablar de esto el viernes, porque realmente hay una realidad espiritual, una realidad física, ¿no? Y pues tenemos problemas por esa razón, porque, por ejemplo, una persona que no sabe nada de Dios, escucha algo de Dios, bueno, vamos a ver. Pero nosotros, como decimos en la filosofía en el seminario, nuestra mente es como tabula rasa. ¿Qué significa eso? No hay nada. Nacimos en este mundo que no tenemos nada. Y nosotros, la persona, cualquier persona que sea, aprenda, entienda a través de cuál facultad. Facultad física, los sensitivos, ¿no? Sensitivos, así. Entonces, no somos capaces de conocer lo espiritual, que no podamos ver. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo que sabemos, conocemos, es a través de la facultad física. Entonces, eso es lo que es muy difícil para los que no tienen orientación espiritual a imaginar de Dios, a tener una idea de Dios, porque lo que conocemos es a través de nuestros ojos físicos, ¿no? Para brincar a la espiritualidad, al espíritu, realidad espiritual, no es fácil. ¿Sí me entienden? Entonces es muy difícil para la gente no entender esto. Ahora, lo que estoy diciendo es esto, que la iglesia debe ayudarnos, liberarnos de esa esclavitud de la física para que podamos brincar a lo espiritual. ¿Sí me entienden? Es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Ahora, ¿estamos cumpliendo en él? No. Nos debemos enfocar en esto. Hasta los bautizados no tienen ninguna idea de Dios, porque todo lo que saben es a través de los sentidos físicos. Cómo relacionar esto a lo espiritual es otra cosa. ¿No? Probablemente por compartir, y cuando compartimos esta realidad espiritual que hemos experimentado, probablemente no estamos pensando cómo ayudar a los que no saben o no tienen su experiencia, cómo poder experimentar esa realidad espiritual en su vida.
Y la iglesia, en vez de usar los sacramentos para que tengamos experiencia espiritual, estamos enfocando más en lo físico, en los sacramentos, y no brincamos a la espiritualidad. El énfasis de los sacramentos es puro sacramento, la cosa visible. Entonces nos paremos más en la realidad física. Entonces la gente no sabe qué hacer. ¿No? Es también la razón, ¿no? Porque decimos que todos nosotros somos pecadores. Voy a explicar esto el viernes. ¿Pecadores en qué sentido? ¿Cómo explica el pecado? Pecado es cualquier cosa que hacemos contra Dios. Pero en realidad debemos que pensar más bien de la consecuencia por hacer este mal. Se apartaron de Dios. Entonces, debemos cambiar la definición del pecado. El pecado es ser alejado de Dios. De cualquier manera que sea. Por misión, por comisión o por ignorancia. Porque es la misma consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, esa es otra cosa. Es el pecado. Entonces, nacimos todos nosotros pecadores. No porque hemos ofendido a Dios, sino porque no conocemos a Dios. La iglesia debe aclarar esto. Entonces se hizo hombre Dios en Cristo y nos salvó del pecado. Pero ¿cómo interpretamos esto? En el nivel humano, o para apagar la deuda de nosotros a Dios poderoso. Pero no es. Por ejemplo, la primera lectura del domingo, la descripción de Dios como muy exigente, ¿no? ¿Nadie recuerda la primera lectura del domingo? Yo soy así, ¿no? Exigiendo, ¿no? Es la mentalidad judaica, es la mentalidad de los que no conocen a Dios. Ahora, la iglesia cristiana, estamos iluminando, liberando a los peligreses. No, en vez de liberar, estamos aplastando más a la ignorancia. Estamos alejando a los peligreses de Dios por enfocar en la parte física de los sacramentos en vez de la realidad espiritual de los sacramentos. ¿Sí me entiende? ¿Le explico? Sí. Entonces estamos fallando a Dios realmente. A ustedes también. Ahora, cuando tratemos de explicar los sacramentos de esa manera, la gente no están capaces para entender esto. Porque siempre están enfocando en lo físico, en lo material, y no son capaces de entender lo espiritual. Esto que voy a decir el domingo, ya saben. Ya saben, pero bueno. Entonces no entendemos qué significa cambiar la manera de pensar. Bueno, simplemente cambiar cambiar la manera de pensar como Dios en un nivel espiritual. De dejar el nivel humano y tratar de conocer a Dios en ese nivel espiritual. Porque somos capaces. Pero lo que hacemos, estamos enfocando en lo físico en vez de espiritual. Entonces, las cosas que hacemos, medios humanos, pensamos espiritual, no. Porque son cosas también del mundo, ¿no? Retiros, Biblias, así. Pero en verdad, la devoción, la lectura, las actividades de la iglesia debe ayudarnos a llegar a este encuentro espiritual con Dios. No paramos allá. Hasta el sacramento de la Eucaristía, no espiritual, no es espiritual. Es muy material, físico. Cuando pensamos bien, no. Están adorando la presencia
en la hostia, no en la presencia verdadera espiritual de Dios. Entonces no van a alcanzar a conocer a Dios. ¿Sí? ¿Me entienden o no? Sí, entendemos. Es el problema. Es el problema. Hasta, miren, pensamos que, los místicos, ¿cuáles son las experiencias de los místicos? Y siempre digo que en inglés mistake, que significa error. ¿No? Porque hasta las experiencias de los místicos se quedan en el nivel material, físico, no espiritual, por la imaginación. ¿No? Sí. Los santos, como describen el infierno, A nivel humano. es muy puro, cosas materiales. ¿No? ¿Y cuál es el espiritual? Estar separado de Dios, anhelando esta relación con Dios. No están hablando así, están hablando del dolor físico, del fuego, son cosas materiales, físicas. Entonces, si es así, ¿cómo vamos a llegar a conocer a Dios, que es puro espíritu? ¿Y cómo vamos a conocer la experiencia espiritual de Dios? Queremos que Dios sea como nosotros y queremos experimentar a Él como experimentamos a nosotros. Hasta, Dios me habló, Dios me está diciendo esto, ¿no? Por imaginación. Es lo que está pasando. No han liberado a nosotros de nada, al contrario. Sí, hay sentido lo que estoy diciendo. Sí, hay sentido. ¿O no? ¿No? Algo. Sí. Y siempre estamos hablando así, ¿no? Y lo que hace a veces triste es que estamos hablando así y dicen que sí, entienden, pero realmente no. ¿No? Hasta después estamos luchando, no puedo entender, no es esto. Entonces realmente estaba orando, llegó a mi mente estas explicaciones que así explican de otra manera, ¿no? Eso va a ser mi tema de viernes. Entonces lo que quiero que voy a pedir que oren, no porque van a hacer la oración, porque vamos a guiar a la gente a ¿no? Que sea desde la plática que tengamos una experiencia espiritual de Dios. Cualquier de ustedes que van a hacer la oración, oriéntanos así. La espiritual. No de lo físico, no material, sino espiritual. Y podemos hacer esto, ¿no? Guiar a nosotros. Va a ser fuerte otra vez, ¿no? Paulina va a ser la primera vez que van a experimentar esto. No, entonces no, a los que están viendo la pantalla, en la YouTube. Simplemente esto es un propósito. Que entendamos bien qué es la religión, ¿no? Y qué nos hace realmente. Hasta que llegó a mi mente esto. Hacemos la diferencia de amar a Dios y el deseo de nosotros, somos verdaderos religiosos, discípulos de Cristo. Nuestro deseo a servir a Dios, relación con Dios, debe ser igual la manera como debemos que relacionar con nosotros. La manera igual. ¿Por qué digo igual? Porque Dios murió en la cruz para que comprendamos esto, no para que pagar, no, para que comprendamos. Murió por nosotros porque debemos que amar uno a otro como nosotros debemos que amar a Dios. De igual manera, porque murió Él
para que comprendamos esto. Pero no, como entendemos es, oh, ¿para qué? Para pagar, ¿no? A Dios nuestra ayuda por nuestro pecado. Pecado es separación. Se hizo hombre para que tengamos experiencia de Dios, entonces debe que entender bien. Sí. No podemos amar aún a los demás y a mí mismo menos que Dios. Debe ser igual. Con todo el corazón con ustedes. Con toda mi alma, a mí mismo y a los demás. Igual. Pero, no, vamos a decir, ¿por qué? No. Debemos amar más a Dios. No. Para mí, Él dice que hay que amar unos a otros como Él nos ama. Para mí hay más sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a liberar a nosotros si no alcancemos este amor, conocer ese amor, experimentar ese amor? No. Vamos a estar así en el vida humano. Para liberar a nosotros tenemos que mirar para allá. Y que tengamos esa experiencia espiritual de Dios. ¿No? Sí. Bien, hermanos, ¿tienen algo más que...? Bien, hermanos, pues esperemos que esto que hemos compartido hoy con ustedes les sea de mucha ayuda. Les recordamos que si tiene algún comentario, algo que usted quiera compartir, pues déjelo ahí en los comentarios y trataremos de responderle lo más pronto posible. Gracias.